estamos desconociendo la formación. Y no podemos construir un país en paz donde no podamos llegar con educación pertinente a las diferentes regiones, donde no haya un diálogo más cercano entre educación y sector productivo, donde no estemos alineados con las necesidades o con las fortalezas en términos productivos de las diferentes regiones. En cuanto al SISNACET, que es el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria, que es otro de los retos que nos plantea el Plan Nacional de Desarrollo, pues sin duda debemos fortalecer las condiciones de calidad de la educación terciaria, educación superior en Colombia. Hoy en día tenemos un sistema donde no reconocemos la diversidad, valoramos a todas las instituciones o las medimos en términos, por ejemplo, de formación técnica y tecnológica, como o midiéndolas a través de cómo se hace con las universitarias. El Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos nos va a permitir poder movilizarnos a través del sistema. Hoy en día, una persona que ingrese a educación técnica, difícilmente lo que ha aprendido se le reconoce para avanzar en el sistema universitario en caso de que quiera hacerlo. Y si no lo quiere hacer, pues es una educación terminal, porque no puede seguir avanzando en el sistema. Pero además el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos pretende reconocer los saberes que un individuo adquiere a lo largo de la vida, no solamente los que uno adquiere a través del sistema educativo. Aspecto fundamental en las diferentes regiones del país para poder seguir construyendo, o para construir un país en paz y construir más oportunidades. Los marcos nacionales, el Marco Nacional de Cualificaciones a través de los catálogos que hemos venido construyendo, ya tenemos 11 catálogos bastante avanzados, son el puente que existe entre el sector educativo y el sector productivo. No para responder necesariamente a las necesidades del sector productivo, es para que haya diálogo entre los dos, porque de lo contrario no podemos tener pertinencia. Este marco de cualificaciones lo que nos va a traer es una clasificación, identificación de conocimientos, competencias, habilidades blandas, socioemocionales, conocimientos que ya han mencionado previamente. Entonces, tenemos, digamos, la necesidad de avanzar en términos de calidad, equidad y pertinencia de la educación superior. Y para esto tenemos un marco normativo que ya no nos da la fortaleza que necesitamos para seguir avanzando en la construcción de un sistema que es el que necesita hoy en día el país. Los acuerdos de paz nos ponen retos importantes. En el punto 1 del acuerdo, Reforma Rural Integral, Desarrollo Social, Plan Especial de Educación Rural, nos plantea 2 estrategias a través de 4 líneas. La primera de ellas, fortalecimiento de la educación técnica, tecnológica y universitaria en las zonas rurales, a través de becas con créditos condonables para que la población rural pueda acceder a educación, a programas técnicos, tecnológicos y universitarios, en un incremento progresivo de cupos, pero adicionalmente ampliando la oferta para realmente responder y estar relacionadas con el desarrollo rural. Y la segunda estrategia es el incentivo a la formación profesional no tradicional para mujeres. ¿Y cuál es el punto de partida? Hoy en día, de los 600 bachilleres que se gradúan en Colombia, cerca de 100.000 de ellos egresan de un colegio que está ubicado en una zona rural del país. Y de estos, 2 de cada 10, el 22%, hace en el año inmediatamente siguiente a su grado en educación secundaria, ingresan a educación superior. Y esta da la mitad de lo que es la tasa de transición inmediata en el área urbana. Adicionalmente, los jóvenes que se gradúan en colegios de las áreas rurales o rural disperso, cerca del 76 o 79% de ellos, en el caso de rural disperso, están clasificados su desempeño en el nivel muy deficiente, en términos o medido a través de las pruebas Saber 11. La matrícula en términos en el área rural ha venido disminuyendo. Al año 2015 teníamos 28.000 jóvenes matriculados en educación superior con oferta en el área rural.
frente a cerca de 2.300.000 en el mismo año en el sector urbano. Y la mayoría de la oferta de educación superior está concentrada en las 5 grandes departamentos del país, 64% en las 5 grandes ciudades, 31% en Bogotá. Por tanto, tenemos retos enormes en términos de las áreas de conocimiento que son ofrecidas en el área rural corresponden a la misma, al mismo ranking o a la misma escogencia que se hace en el área urbana. La primera de ellas es economía, administración, contaduría y afines, seguido de ciencias sociales y humanas. Entonces tenemos retos enormes en el área rural y definitivamente la forma como podemos tener una educación superior, pues que sea incluyente y de calidad, es que podamos reconocer que hay diferentes rutas de aprendizaje, podamos reconocer que necesitamos tener articulación con el sector productivo, podamos reconocer que necesitamos articular los diferentes niveles educativos o pilares y podernos movilizar a través del sistema para responder con estos retos. ¿Qué hemos venido haciendo? Estas son algunas de las estrategias que ya hemos implementado para responder con algunos de estos retos. Universidades de Paz es un programa que creamos el año pasado, donde llevamos oferta de educación superior a regiones o municipios, 14 municipios, este es un piloto inicial que hicimos en el 2016, que han sido históricamente muy afectados por el conflicto armado. Son 7 instituciones de educación superior públicas acreditadas, es educación de calidad, que hemos llevado a los municipios en el modelo de ciclos básicos para ofrecer diferentes programas de educación superior. Esto incluye, cubre la matrícula y da subsidio de sostenimiento a estos jóvenes para realmente que puedan permanecer en el sistema y acceder al sistema educativo. Esto ha sido un trabajo coordinado, por supuesto, con las instituciones de educación superior. El reto que tenemos es entonces poder extender iniciativas como estas a otros municipios, especialmente a los municipios que han sido priorizados en los acuerdos y lograr un mayor apalancamiento de recursos. Hemos venido trabajando también en estrategias que nos permitan llevar más información a los jóvenes en cuanto a la escogencia de la carrera, que puedan identificar las diferentes opciones de educación superior que hay en el país, acercarlos a la información mediante una herramienta que denominamos Buscando Carrera. Mediante esta herramienta, entonces, vamos y nos acercamos a diferentes municipios o regiones del país, trabajando con los jóvenes que están en el último grado de bachillerato para poder guiarlos en su elección y apoyándolos también para que no solamente puedan acceder y sepan escoger bien, sino que también puedan permanecer. Tenemos una herramienta web por medio de unos cuestionarios que se llaman Descubre Tú, llevamos unos kits de orientación para docentes, socioorientadores, psicoorientadores y familiares en las diferentes regiones y unos lineamientos de orientación socioocupacional para disminuir la deserción y favorecer la permanencia. Cerca de 14.660 familiares o padres de familia participaron el año pasado, 372 docentes, 100.000 estudiantes, y lo que estamos haciendo ahora es llevando esta estrategia adaptada en el marco del posconflicto a 15 municipios donde están las zonas veredales de normalización, municipios como por ejemplo San Vicente del Caguán, La Uribe, Montañitas, en Caquetá, con el fin no solo de que estos jóvenes logren identificar la oferta que tienen, sino también todas las opciones de financiación que ofrecemos actualmente. Y para favorecer el acceso, sobre todo de aquellos más necesitados, de aquellos jóvenes de bajos recursos, y superar las barreras financieras que tienen actualmente los jóvenes, la meta del Plan Nacional de Desarrollo del cuatrenio son 125.000 créditos beca, de los cuales hemos avanzado en estos 2 años en la creación de 56.000. Actualmente tenemos 397.000 beneficiarios de créditos activos a través de ICETEX, jóvenes que de otra manera difícilmente habían podido acceder a educación superior, de los cuales la gran mayoría, 339.000, lo hacen con tasa de interés cero.
Hemos logrado además que a este reto, a esta iniciativa se sumen otros actores, entidades territoriales, otros ministerios que están aportando a el incentivo a la demanda para acceder a educación superior y organismos de cooperación internacional que también han venido aportando. Logrando vincular además a población de especial protección constitucional, como por ejemplo víctimas del conflicto armado, indígenas, población en condición de discapacidad, entre otros. Entonces, este es uno de los grandes esfuerzos que debemos seguir promoviendo en el país, especialmente en aquellos municipios, en aquellas zonas que han sido muy afectadas por el conflicto, porque es con oportunidades como vamos a poder construir un mejor país. Una de las iniciativas recientes que hemos venido haciendo en trabajo coordinado con las instituciones de educación superior es la realización, el desarrollo de un diplomado Universidad, Región y Construcción de Paz. Este diplomado culminó ayer con un cierre, un pacto público por la educación superior. 15 universidades del país se reunieron durante algunos meses para tener espacios de discusión y ver cuáles son sus retos y compromisos que como instituciones de educación superior tienen y cómo van a poder aportar a la construcción de paz. ¿Qué mejor escenario que las instituciones de educación superior para definir y construir las políticas y las estrategias que van a guiar lo que será la construcción de un país en paz, articulado y a través de la educación? La idea entonces es que estas 15 instituciones de educación superior que están en diferentes regiones del país vayan y repliquen este tipo de diplomados, este tipo de espacios de discusión con sus comunidades y en las diferentes regiones del país para seguir aportando a la construcción. Somos conscientes de la importancia de construir un plan especial de educación rural, pero definitivamente pues tiene que ser un plan donde realmente participen todos los actores en diferentes escenarios. Hemos invitado a las diferentes asociaciones, a las instituciones de educación superior, para que en conjunto logremos una política que realmente nos permita llegar con educación superior, incentivo a la demanda, incentivo a la oferta en diferentes regiones del país. Y para poner elementos en la discusión, es importantísimo fortalecer la infraestructura, tanto física como tecnológica en estos municipios, generar una oferta pertinente. Y aquí es clave pensar y articular que es importantísimo una oferta que sea… Doctora, 2 minutos para terminar. Sea realmente flexible y que responda a las necesidades de la región. Es importante que revisemos si la oferta que estamos teniendo en las grandes ciudades y la forma como estamos enseñando es válida y debe ser la forma que debemos llevar a las diferentes regiones del país. Fomentar el acceso y la permanencia en lo rural, seguir dando apoyo para superar las barreras financieras y definitivamente necesitamos tener docentes rurales para la paz. ¿Esto qué quiere decir? Con unas pedagogías que realmente respondan a las necesidades y a los retos que tenemos. Entonces, quiero simplemente reiterar la invitación para que hagamos una construcción colectiva de este plan, porque definitivamente pues es en las instituciones de educación superior, que son los actores claves, y es en el salón de clase donde podemos realmente construir y aportar a la construcción de un país en paz. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, y para terminar con las intervenciones, Ober Castañeda, de la sociedad civil, nos va a dar unas cortas palabras. ¿Tiene presentación? No. Bueno, buenas tardes. Yo participé en la construcción del SNEP y estoy desde el año 2002, cuando se hizo el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Participé en la Universidad del Valle en la construcción de los 15 puntos para el aseguramiento de la calidad. Ahora he
participado en toda la construcción del SNEP, desde los inicios, desde el COMPES 3674, desde el 2010, que se planteó el sistema de talento humano para Colombia. Así que, pero hoy no quiero hablar como representante de un gremio, ni quiero hablar en términos de educación, sino como un ciudadano, porque es que resulta que hoy me tocó la fortuna de estar reunido con todo el sector de la educación. Y yo soy de origen campesino y yo siempre he pensado que la gente de las universidades, los intelectuales, tienen mucho que ver con mi destino. Pero hoy, oyendo esta discusión aquí, yo siento que el destino de mis hijos y de mis nietos está un poco en riesgo cuando los veo discutir acerca del futuro de la educación o de las transformaciones que tiene que sufrir. Lo primero que quiero aclarar, no sé cómo se leyó el proyecto del SNED, pero quiero que sepan que la educación para el trabajo, por hoy, los estudiantes lo ingresan en noveno grado. Así que la educación para el trabajo no es educación posmedia. Y la educación para el trabajo no pretende ni equipararse con la educación superior, ni con las técnicas profesionales, ni con las tecnológicas. Porque la educación para el trabajo tiene un propósito y tiene un objetivo muy diferente al que tiene la universidad. Jamás, de los jamases, se puede comparar la formación de la universidad, que tiene que ser todo lo liberal que sea, con la formación en oficios. ¿Quién va a pretender equiparar la educación en oficios con la formación de un universitario que tiene que ser en investigación, en innovación? Hay un problema gravísimo que tenemos que resolver, y es el problema de que la economía colombiana tiene la enfermedad holandesa, es decir, que los ingresos dependen de unos pocos sectores, entre ellos la minería, los hidrocarburos. Pero resulta que no hay la pequeña y mediana empresa, que es la que genera el 95% de los empleos, no tiene ni puede disponer de recursos para tener ingenieros, para tener magísteres, para tener doctores. La pequeña y mediana empresa que genera el empleo en Colombia, y además el empleo formal, porque la informalidad está en el 50%. Esa pequeña y mediana empresa vive de lo que hacen los técnicos. El que mueve la máquina, el que opera la máquina, es el técnico que forma la educación para el trabajo. En pregrado, las universidades tienen a hoy 1.300.000 estudiantes. La educación para el trabajo tiene 600.000 técnicos o tecnólogos formándose en el SENA, y la educación para el trabajo tiene otros 600.000. Estamos hablando de 1.200.000. Los técnicos laborales del SENA y los técnicos laborales de la educación para el trabajo son más o menos 1.200.000. Pero ¿cómo le parece que ese 1.200.000 no están en la cobertura nacional? Pero son los que resuelven el problema de la productividad de la pequeña y mediana empresa. El sistema de productividad y competitividad de este país se determinó en el año 2006. Ahí se creó el Consejo Nacional, el Consejo Privado de Competitividad. Y resulta que nosotros tenemos que ser los más productivos. La meta que tenemos es que al año 2034 seamos los más productivos y al 2025 los más educados. Pero tenemos un problema gravísimo. El año pasado entraron 574.000 estudiantes salieron del bachillerato y solo ingresaron 174.000. Estamos hablando de un tercio, pero hay una deserción en la educación superior en las universidades del 45%. ¿Y saben cuál es la deserción? ¿Saben cuál es la deserción de las instituciones técnicas y tecnológicas?
el último dato estaba en el 53.3%, pero ¿saben en la realidad cómo es? Es para los técnicos profesionales del 64% y para los tecnólogos como del 58%. La cifra oficial está en el 53%, pero la realidad es esa. Ustedes saben que las matrículas de los técnicos profesionales y de los tecnólogos, incluso... Doctor Castañeda, 2 minuticos para terminar. Les voy a decir, les voy a poner la cosa más simple para que veamos las necesidades de transformación de la educación, y yo estoy en la educación para el trabajo y he sido profesor universitario durante 12 años en universidades, pero quiero decirles una cosa: de cada 10 personas que salen de la educación colombiana, el Servicio Público de Empleo solo puede colocar 3. Porque solo 3 de los 10 son capaces de hacer lo que la empresa o quien los contrató necesita que haga. Los demás no lo pueden hacer. En el 2015 habían 1.385.000 personas buscando trabajo y habían 245.000 vacantes y no se pudieron conectar esas vacantes con esos buscadores de trabajo porque no tenían las competencias para desarrollar esas ocupaciones. Eso es gravísimo. La innovación, nosotros en el índice global de competitividad bajamos 7 puntos en innovación. Porque ¿cómo le parece que el sector de servicios y el sector manufacturero, que es el que tenía que generar los ingresos de este país ahora, el nivel de innovación está en el 0.03%? O sea, no hay ninguna innovación en la empresa colombiana. De las 56.000 empresas que hay en Confecámaras, solo el 1% exporta, porque no hay innovación, no hay valor agregado, porque no hay talento humano para hacer eso. Ese es un llamado que le hago a toda la educación colombiana. En 30 años la educación superior solo acreditó el 13% de su formación. De los 3 millones de colombianos que están en todas las modalidades, solo 500.000 o 600.000 acceden a la educación que tenga un mínimo de calidad. Ustedes saben que el sistema de calidad colombiano es sui generis, es creado por nosotros, no tiene una referencia internacional. Es creado, son 15 puntos que usted cumple con formatos. ¿Usted sabe qué sistema de calidad recomendó el Banco Mundial? Uno de los organismos de tercera parte, donde el que evalúe el resultado de la educación no tiene nada que ver con el que la oferta. Esa independencia es necesaria aquí en Colombia. Eso no existe aquí en Colombia. No podemos seguir, nosotros, el nivel de productividad del colombiano en agricultura, se necesitan 10 colombianos por 1 estadounidense para producir el mismo valor agregado. 10 colombianos. En turismo y en transporte se necesitan 5 colombianos para 1 estadounidense. No podemos seguir así, pero sobre todo no podemos seguir negándonos al cambio. Ahí ahora en la presentación, todos los que oí aquí desprevenidamente dijeron que queríamos equiparar la educación para el trabajo con la educación superior. Quiero que sepan que la educación para el trabajo no está, ni hace parte, ni quiere hacer parte de la educación terciaria. No está. Habría que crear las condiciones en el SISNACET, es el sistema de aseguramiento de calidad. Habría que crear las condiciones en el SISNACET para que se establecieran las condiciones para que las instituciones de educación para el trabajo pudieran transformarse a instituciones de educación terciaria. Pero eso lo podemos construir entre todos. Yo les pregunto, ¿será que Alemania, Inglaterra, Francia, Australia, Estados Unidos estarán equivocados cuando entre el 65 y el 70% de la educación en esos países es formación profesional, que es equivalente a la educación para el trabajo en Colombia, y solo entre el 30 y el 35 van a educación universitaria? ¿Están equivocados ellos? Lo que pasa es que tenemos que implantar en este país la Vocational Education Training,
que se llama formación profesional en el mundo. La formación profesional en el mundo no es la universitaria. Lo que pasa es que el término profesional, este es un país muy cruel. Aquí la palabra profesional se le indica al que va a la universidad. Entonces usted está condenado a ir a la universidad porque si no tiene un título de allá que diga que es profesional, usted no es y no le pagan. ¿Qué pasa con el colombiano? Si la mayoría de cada 10 estudiantes de secundaria, solo 4 terminan. Y de los 4 hay una deserción del 50%, entonces solo 2 van a la universidad. En los últimos 40 años se han formado casi 4 millones de colombianos en educación superior. Un minuto, doctor. Pero ninguno aprendió en el puesto de trabajo. Entonces no tiene experiencia para desarrollar eso. Por eso no hay productividad en este país. Gracias. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, agradecemos a todos los que intervinieron y a todos los que nos acompañaron. Por último, la representante Olga Lucía Velázquez dará las conclusiones del Foro Educación Superior en el Posconflicto. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que han intervenido, a Juan Diego Castrillón de Ascún, a Adolfo Ateortúa de SUE Bogotá y rector de la Universidad Pedagógica, a Jaime Leal, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a Miguel Ángel Sandoval, presidente de ASENOF, a Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional de Colombia, a Lucy Gabriela Delgado, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a María Claudia Lombo de ACIET, a Marta Lozada de Ascún, a Carlos Eduardo Rodríguez de FODECEP, Mauricio, no está aquí, Mauricio del SENA, a Jennifer Pedraza Sandoval en representación de los estudiantes, a Carlos Alberto Garzón del Foro Permanente de Ciencia, Educación para el Desarrollo y la Paz, a César Enrique Sánchez de Fundesuperior, a Fernando Rincón Trujillo, presidente de la Comisión Nacional de Seguimiento del Plan Decenal de Educación, a Luz Karime Abadía, directora de Fomento de Educación Superior del Ministerio de Educación, a Over Castañeda de ASENOF y a todos los participantes que nos acompañaron hoy a este debate, a este foro de construcción. Mi primera conclusión es que esto no es un tema personal, se lo digo al doctor Miguel Ángel Sandoval y a Mauricio Alvarado del SENA, esto no es un tema personal, es decir, aquí no estamos ni contra el SENA ni contra las instituciones de formación para el trabajo. O sea, aquí no se están tomando posiciones que atenten a uno u a otro. Aquí lo que estamos es mostrando, y creo que, no sé si me escucharon cuando intervine empezando el foro, aquí lo que pretendemos es poner las cartas sobre la mesa, construir de manera conjunta. Yo creo que la invitación que hace ahora en la última intervención Over Castañeda frente, démonos la posibilidad del cambio, pero por supuesto es que esa es la invitación y lo dije desde el principio, aquí tenemos que reaprender, reconstruirnos, revisar qué está pasando. La crítica, y lo dijo el rector de la Nacional, nosotros tenemos que admitir la crítica, aceptar la crítica y construir, y no quedarnos en la crítica. Pero esto no es en ningún momento ni un señalamiento ni un cuestionamiento a uno o a otro. La invitación que se hizo fue para eso, para escucharnos y mirar qué tenemos que hacer. Uno de los temas que mencionó Ascún, Juan Diego Castrillón, y que fue reiterativo en diferentes intervenciones, fue investigación en ciencia, tecnología e innovación. La Comisión de Sabios, que ya cumple cerca de 23 años, dijo el 2% del PIB, dice ahí el texto.
se debe destinar para investigación. ¿Cuánto hemos invertido? Hoy se le está quitando los recursos que en materia de regalías existía para investigación, para hacer infraestructura. O sea, ni siquiera lo que se tiene se respeta. Esos son los cuestionamientos que nos estamos haciendo como país y que debemos hacernos, debemos darnos la posibilidad de cuestionarnos. El sistema de financiación de la educación superior, tenemos que pensar qué está pasando, cómo lo debemos hacer, cómo lo replanteamos, cómo hacemos una política de educación superior que valore y fomente la calidad. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo que solo tenemos metas en coberturas, coberturas y coberturas. Decía el profesor Adolfo, se requieren transformaciones sociales, pero también transformaciones individuales para la construcción de un país en paz. Y las transformaciones incluyen el cambio. Y las transformaciones se hacen en la medida que nos reconozcamos como país, con nuestras diferencias regionales. Decía el rector Jaime Leal, la paz se construye para quienes y la educación superior para quienes, y reconociendo qué realidades. Son las preguntas básicas que nos estamos haciendo, y otras personas dijeron, no, pero es que llevamos mucho tiempo ya en esto, hagámosle, concluyamos un decreto, concluyamos una ley, y yo creo que del afán no queda sino el cansancio. Y lo fundamental, así como lo es la salud, porque decía Carlos Alberto, se requiere una ley estatutaria, y por eso la invitación hoy al Congreso, porque esto no podemos dejarlo aquí, este es el inicio de una gran construcción. ¿Por qué la ley estatutaria en salud terminó en la Corte? Para eso existe el Congreso, para eso estamos, para construir todos. ¿O nos va a quedar grande hacer una transformación real en materia de educación? Yo creo que no. Yo creo que los egos individuales o de cada uno de los grupos que representamos los podemos dejar atrás para poder construir. El doctor Mantilla decía, estemos dispuestos a la crítica para construir, y pensemos que no solo la educación pública tiene una gran responsabilidad en la construcción de este país, sino que todos la tenemos. Todos la tenemos. Fortalezcamos la articulación, la concertación, el diálogo, decía Gabriela, porque es que si no fortalecemos esa articulación, ese diálogo, pues sencillamente vamos a seguir cada uno haciendo lo que nos corresponde, pero quizá no lo que se necesita. Claro que la articulación es necesaria, pero tiene que haber espacio para la articulación. Es más, ya hoy no podemos estar hablando solo de articulación, tenemos que hablar de construcción de redes. Ya es construcción de redes lo que necesitamos. ¿Y será que en medio de esa construcción de redes yo tengo que tener toda la oferta? No, si otros tienen la oferta, ¿por qué yo no me especializo en otras cosas? Yo creo que el fomento, y lo decía el FODECEP, es necesario el fomento para la educación. Es necesario que entendamos cuál es el papel de cada uno, cuál es el papel del ICETEX y cuál es el papel de FODECEP, por ejemplo. Aquí y yo creo que, pues a mí, no sé a ustedes, pero a mí me pareció muy dura
la expresión de la doctora Luz Karime del Ministerio de Educación cuando dice es que el sistema universitario está desprestigiado. Y me parece muy duro porque es que es el mismo ministerio que debería cuidar de que eso no se diera. Y además que no debería, es decir, aquí yo entiendo hoy cuáles son esas grandes brechas que tenemos de comunicación. Todos nos estamos pensando en cosas distintas. Cuando cada uno piensa cosas distintas, pues es muy difícil ponernos de acuerdo. Y yo los invito a todos, aquí tenemos un objetivo común, y el objetivo común es la educación superior y la educación de nuestro país. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que nos tiene que unir. Esa es la defensa. La defensa es a la educación. Y obviamente a cambiar los indicadores. Y lo decía el profesor Fernando, una segunda oportunidad perdida. Pero es que no es suficiente hacer planes. No es suficiente hacer planes. Yo soy especialista en planeación. Y quiero decirles que he hecho muchos planes. No solo institucionales, sino de la vida. Y un plan no es suficiente. Hay que cumplirlo. Hay que hacerle seguimiento. Hay que evaluarlo. Porque si no se evalúa, no se corrige. ¿Pero qué saco yo con evaluarlo si al resto de los actores no les importa? ¿Qué es lo que yo siento? No es que un plan se hace es para que cada uno haga lo que le toca. Y adicional a que cada uno haga lo que le toca, que permita la crítica, que permita evaluarse. Porque si no se evalúa, no se va a corregir. Y si no se corrige, no se mejora. Y si yo no mejoro, sigo haciendo lo mismo. Porque creo que lo estoy haciendo bien. ¿Y ahí quién tiene la culpa? No, ahí lo que tenemos que es generar conciencia. Generar conciencia. Lograr consensos. Y estoy de acuerdo con el profesor Carlos. Si no se logran reformas en medio de consensos, pues no hay legitimidad. Y entonces escucha uno otras voces. Pero ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si hoy, por ejemplo, escuchamos todo el mundo tiene temas distintos? Claro, pero hay un objetivo común. Si nos mueve un objetivo común, yo puedo tener posturas distintas, pero si el objetivo común es de verdad la educación, es de verdad la calidad educativa, pues me voy a poner de acuerdo. Pero si los objetivos son distintos y no hay nada que nos una, pues no va a existir posibilidad. No va a existir. Y lo mencionaba el profesor Juan Diego. ¿En qué momento estuvo el divorcio entre la educación superior y la política? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Será que la política se alejó o la educación se alejó? Porque aquí es de doble vía. Y esto es como los matrimonios. Uno no se separa porque uno quiso, porque algo pasó. Una diferencia, algo pasó. Y si estamos en una reconciliación, tenemos que entender qué pasó para podernos reconciliar, porque yo no me puedo reconciliar sin subsanar. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos distanciamos? ¿Por qué estamos tan alejados? Porque el ejercicio de la política es el servicio, y por eso estamos hoy aquí. Porque lo que nos mueve y nos moviliza tiene que ser la calidad educativa, nuestro sistema educativo, los jóvenes, los niños, los estudiantes. Y pensar en las familias. Es que eso es el motor real que nos debe mover. Decía
Claudia, nosotros tenemos que reconocernos cada uno cuál es la competencia, pero también trabajar en equipo lo podemos hacer. Pero adicional a ello, tenemos que entender qué es el sistema de educación terciaria. Y adicional, yo le sumaría a María Claudia qué es pertinencia, porque aquí todos estamos entendiendo una cosa distinta por pertinencia. Aquí yo veo que algunos hablan de pertinencia es que a mí me pidan 5 técnicos especializados y yo le doy los 5 técnicos. O que pertinencia es que en el Meta se necesitan unos abogados especialistas en tierras y entonces yo los gradúo todos especialistas en tierras. O pertinencia es, ¿qué es pertinencia? Todos, y con el cariño y respeto, todos estamos entendiendo algo distinto por pertinencia. Y para ponernos de acuerdo y llegar a consensos, lo primero es que todos entendamos lo mismo. Que todos entendamos lo mismo. Entonces yo creo, y lo mismo en lo fundamental, en lo básico. Decía Marta Lozada, la profesora Marta Lozada, es que aquí nadie se está negando a la calidad, a la cobertura, al acceso, a la no discriminación, a la inclusión. Pero necesitamos concertarlo. Y frente a esa concertación, reconozco lo que manifestó César Enrique, utilicemos los escenarios que hoy están creados. No se necesita quizá crear otros escenarios, se necesita es fortalecerlos y acompañarlos. Y en ese acompañamiento pueden contar con el Congreso de la República, porque es que también es una de las funciones. El Congreso no solamente saca leyes, tiene que velar porque se cumplan, pero adicional, otra de las funciones es hacer control político, para que las entidades hagan lo que les corresponde. Por eso el Congreso está dispuesto a acompañar este proceso, y el Partido Liberal ha venido trabajando enfáticamente en el fortalecimiento de la educación superior. Y vamos a seguir trabajando en ello. Y es muy triste, de verdad, cuando uno, en todo, cuando uno hace planes y no se cumplen. En la vida, en las instituciones. ¿Por qué? Porque le pierde uno la fe. Y perdiendo la fe se va la esperanza. Y entonces uno dice, bueno, aquí no hay nada que hacer. Y eso no nos lo podemos permitir. No podemos permitirnos que nos acabe la fe. No nos lo podemos permitir, porque entonces apague y vámonos. Y efectivamente, como lo mencionó el profesor Fernando en la cita que hace del profesor Ginás, la hija de la educación es la ciencia, la hija de la ciencia es la tecnología. Y nosotros no podemos seguir despreciando las ciencias básicas, que es un poco también lo que he sentido hoy y me duele en el alma. Las ciencias básicas son necesarias, pero además es la base de la investigación. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué escenario estamos? Y ese es otro de los puntos en los que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué entendemos por ciencias básicas y qué tanto los valoramos? ¿Y cuál es el nivel de participación de ellas dentro de este desarrollo de la formación? Hacer un nuevo plan, si no se cumple, y por eso cuando a veces uno dice, oiga, hagamos un foro, discutamos, bueno, vamos a hacer catarsis, ¿no? Ya hay personas que le dicen a uno inclusive, hagamos catarsis. No, estos espacios son para que construyamos. Y para que construyamos y se vuelvan oportunidades.
Una gran oportunidad tenemos hoy. ¿Qué oportunidad tenemos? La construcción del plan decenal. Y entonces quien evalúa el plan, el último plan, dice, pero ¿para qué si no se cumplió, entonces vamos a hacer otro para que no se cumpla? No, tenemos que tener fe que ahora debemos es unirnos, porque divide y reinarás. Entonces yo concerto con unos, pero con otros no, y con los que concerté pongo en discusión con los otros. No, esa no es la tarea. La tarea del ministerio es unir. La tarea del Ministerio de Educación es consensos. ¿Es difícil llegar a consensos? Por supuesto, pero por supuesto que es difícil. Si es difícil en la casa, o a ustedes no les pasa, sobre todo con los niños que están cuadrando ahora su agenda diaria y dice, bueno, ¿en cuánto tiempo puedo jugar en el día? Me pasa con mi hijo. Él quiere 3 horas, yo le digo, no, 3 horas no se puede. ¿A qué horas haces tareas? 2 horas, no, 2 horas no. Máximo 1 hora si has terminado las tareas. Si no has terminado las tareas no puedes jugar. Y eso es un proceso de concertación con un hijo. Imagínese con toda la comunidad académica. Claro que no es fácil, pero ¿quién dijo que era imposible? Si todos tenemos un mismo objetivo, no es imposible. No es imposible. Por eso yo sí creo que debemos sumarnos a esa construcción de una ley estatutaria de educación. Debemos sumarnos a esa construcción de la ley estatutaria de educación, pero adicional a ello, creo que es necesario una superintendencia de educación. El Ministerio de Salud no puede seguir siendo juez y parte. No puede, no puede. Así como hay un Ministerio de Salud y una Superintendencia de Salud, ¿por qué? Porque es que el Ministerio de Salud saca los lineamientos para el cumplimiento de la calidad. ¿Por qué tiene que haber una superintendencia? Para que no volvamos a escuchar esa frase del ministerio que hay un sistema universitario desprestigiado. Para que le duela cuando lo diga. Porque es que el ministerio tiene la obligación que cada una de las entidades públicas y privadas que está dentro del sistema cumpla con los criterios de calidad. ¿A quién le toca? Es la obligación del ministerio. Le corresponde, es su tarea. Lo mínimo que pide el pueblo colombiano es que la haga y que la haga bien. Por eso, no solamente hay que hacer esa ley estatutaria de educación, sino que hay que hacer una superintendencia. Una superintendencia que vigile el cumplimiento de los requisitos. Pero adicional, una superintendencia para que no medie el pago de un servicio prestado o de una obligación del ministerio con una vigilancia. Son dos cosas distintas. Es necesaria una superintendencia de educación. Las propuestas para fortalecer el campo, y creo que nos quedamos cortos si hablamos aquí de las grandes necesidades que tiene el campo. No solamente la necesidad de buscarle el futuro, porque es que aquí tenemos que ponernos en los zapatos de los jóvenes que están en el campo. Aquí en la ciudad todos queremos que se queden en el campo. ¿Pero y cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuál es la visión de futuro de quedarme? Esas son las preguntas que hacen los jóvenes. ¿Y dónde están las respuestas? Suena muy bonito desde aquí, desde la ciudad, decir que se queden allá, que fomentemos allá el campo, que hagamos, bueno, sí, me quedo. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Dónde me van a capacitar? Yo quiero ser agrónomo, dígame dónde. Ah, me tengo que ir hasta la ciudad. Si me voy, me quedo. ¿Qué incentivo tengo para regresarme? Tenemos que pensar en todo. Por eso esto no es una discusión entre la formación para el trabajo, los técnicos, los tecnólogos. No, esto es un tema de la educación del país. Y esa es la invitación. Es la educación de nuestro país. Si a ustedes, si a mí,
si a todos nos duelen nuestros hijos, nuestros nietos, nos duele la educación. Es que no es justo que muchos niños que se gradúan del bachillerato en colegios públicos salen hablando inglés, francés, con capacidades académicas que se presentan a veces a la Universidad Nacional simplemente por el reto de decir que pasé el examen, pero no voy a estudiar allá. Y otros estudiantes que hay que hacerles 2 años de nivelación. ¿De qué educación hablamos? Ese es el látigo que tenemos que, y esa es la discusión que tenemos que dar. Del sistema educativo del país, nuestros hijos, nuestros nietos, los docentes, claro, los docentes, porque es que los docentes sí son los grandes constructores de paz, en todos los escenarios, los grandes constructores de paz. ¿Cuál es la formación que le estamos dando a los docentes? ¿Cuál es ese espacio para la investigación? ¿Cómo estamos generando convivencia en las instituciones educativas? Cuando hoy uno de los grandes causas de suicidio es el matoneo. Todas esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Alrededor de qué? Del sistema de educación. Del sistema de educación. Yo creo que establecer un diálogo, y lo digo de manera respetuosa al Ministerio de Educación, uno parte un diálogo sin prejuicios, pero cuando uno parte con prejuicios, pues es muy difícil porque yo ya tengo una postura, ¿o no? Tengo que partir un diálogo sin prejuicios. Y el primer prejuicio, ¿quién está conmigo y quién no? No. ¿Quién es mi aliado y quién no? No. Aquí es la educación. Es la construcción del sistema de educación. El diálogo tiene que partir sin prejuicios. El diálogo tiene que partir con un objetivo común. Primero pongámonos de acuerdo en ese objetivo. ¿Para quién la educación? ¿Cómo? Porque escuchar al ministerio decir, no, es que aquí hay una ampliación de cobertura en créditos, y es otro dolor. Porque finalmente, si la educación es un derecho como lo es la salud, pues debería ser universal, como para todos. Todos deberíamos tener acceso, y esa es la lucha del ministerio, porque es el rector de la política. No cuántos créditos coloco. Es para todos. Es que todos necesitamos tener acceso, la oportunidad a la educación superior. Hoy solo el 35%, qué gran inequidad tenemos. Entonces, creo que el foro ha sido de verdad muy productivo. Es el inicio de un gran trabajo que debemos continuar, y no a la defensiva, porque claro que debemos estar dispuestos al cambio, todos, porque yo no puedo decir que estoy dispuesto al cambio, pero si me aceptan lo que yo pienso. Después de que me acepten lo que yo pienso, estoy dispuesto al cambio, ¿sí? Más o menos así. No, así tampoco. No, cuando uno dice que está dispuesto al cambio es porque está dispuesto a reaprender. ¿Qué tal que tengamos que sentarnos y pensar una vez de esta invitación que nos hicieron del foro, cómo es esa ley estatutaria de educación, cómo se cambia el sistema educativo, pero además, cuáles son las competencias que se tienen que tener en cada uno de los niveles educativos? Hoy hay países que se enfocaron en 2 asignaturas, matemáticas y lenguaje. Y luego hacen sus complementos de acuerdo a su énfasis de desarrollo de país.
nosotros tenemos que repensar todo. ¿Qué tal que no sea aquí ni siquiera la pelea entre el técnico y el tecnológico? Porque es que es un nivel. Y si lo que queremos es que los profesionales sean bien pagos, pero por supuesto es que ¿quién quiere ganar menos? No, todos queremos ganar más y estar en mejores condiciones. ¿Quién nos lo da? La calidad educativa. La calidad. Entonces, yo creo que nosotros, pues no tenemos, nadie tiene la solución mágica, pero yo creo que sí podemos construir la mejor solución. Si estamos de acuerdo en el objetivo general, como cualquier proyecto. Si estamos de acuerdo en el objetivo general, vamos a avanzar. Y una nueva invitación al Ministerio de Educación. El cambio y la visión de país se construye conjuntamente con otros sectores. Por eso, reitero, Planeación Nacional debe estar invitado a la construcción de ese plan decenal, el Ministerio de Hacienda, y por supuesto el Ministerio de Trabajo tiene que estar ahí, pero cada uno con sus responsabilidades y competencias. Aquí nadie le quiere quitar la competencia a nadie. Dice un refrán popular, cada loro en su estaca, pero todos pensando en el mismo objetivo salimos adelante. Para no engañar a nadie, porque es que aquí no se necesita engañar a nadie. Aquí tenemos que hablarnos claro, dejar los intereses atrás, dejar los egos atrás y unirnos en beneficio ¿de quién? De los jóvenes, de los niños, de las familias, para que el país salga adelante. Nadie duda que la educación es la vía, pero no puede seguir siendo el discurso. Nadie duda que la educación es el instrumento para que el país crezca y sea más productivo, pero no se puede quedar en un plan. Nadie duda que la educación tiene que ser con calidad, pero tiene que ser exigible para todos. Nadie duda que estamos dispuestos al cambio y que queremos construir de manera conjunta, pero sin prejuicios. Sin prejuicios. Entonces, pues yo creo que tenemos varias conclusiones muy productivas y los invito a que al interior del foro, al interior de ese escenario que ya está creado, de ese foro permanente, podamos construir un plan de trabajo, podamos volver aquí a este escenario a hablar de un tema ya concreto de los pasos que tenemos que hacer para esa construcción de esa ley estatutaria de educación. ¿Cuál es el primer paso? Y ese será el próximo foro que hagamos para escucharnos todos, porque aquí se requiere una ley estatutaria de educación y aquí se requiere una superintendencia de educación y se requiere un ministerio que cumpla con la tarea que le toca. Eso es lo que necesitamos. Esa es mi humilde conclusión de lo que hoy he escuchado. De verdad que les agradezco infinitamente haberme nutrido de esta información, del conocimiento que cada una de las áreas, de los gremios, de las personas que intervinieron, realizaron. Cuando uno va a construir, tiene que escuchar. Si uno no escucha, pues no puede comprender. Si uno no comprende, no puede opinar. Y si uno no opina, pues no participa en la construcción. Por eso yo estuve sentadita, escuchando, para poder seguir construyendo de la mano de ustedes. Seguir construyendo el estatuto de la educación que necesita este país. Mil gracias por haber participado, por estar aquí, por acompañarnos en este escenario y vamos a seguir trabajando en conjunto.
Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web.